Ahí empezó. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé exactamente en qué momento del día pueden estar abriendo estas páginas y de alguna manera encontrándose con esta imagen virtual, y conmigo hablando bajo estas condiciones que no son las cotidianas, no son las normales. Bueno, pese a todo hemos decidido afrontar este cuatrimestre de una forma excepcional en función justamente de la actualidad y de las condiciones que esta pandemia nos imponen, no solamente en la Argentina, sino al mundo. La virtualidad es una cuestión que nos parece importante trabajar como un elemento y un aporte más, pero creemos, sin embargo, que esto no puede reemplazar a las clases presenciales y tiene que ver un poco con lo que nosotros pensamos que es el conocimiento. Para nosotros el conocimiento no es un don o un cúmulo de saberes que está depositado exclusivamente en los docentes, sino que creemos que justamente en el espacio áulico es un proceso de construcción colectiva del conocimiento. Allí puede haber preguntas, puede haber debates, puede haber intervenciones y que son muy necesarias para un tipo de conocimiento como es el que nosotros vamos a trabajar. La historia y su relación con las ciencias sociales, en el marco de las ciencias sociales. Justamente es un tipo de conocimiento específico que tiene mucho que ver con el debate y con distintas perspectivas de análisis, muchas veces controversiales. Por eso creemos que, si bien no se puede reemplazar a la clase presencial, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder brindarles elementos para que ustedes puedan, de alguna manera, ir procesando por ustedes mismos gran parte de los contenidos que deberíamos trabajar bajo otras circunstancias. El lunes 13 específicamente vamos a dar inicio al programa de la materia, Introducción a la Problemática Histórica. Este es un programa que nosotros venimos trabajando desde años y, como verán, es muy importante que ustedes lean la fundamentación, que comiencen por la fundamentación. Y allí van a encontrar cuáles son los problemas principales sobre los cuales nosotros vamos a trabajar. No va a ser sobre una historia argentina, no va a ser sobre una historia mundial, no hay una historia de acontecimientos, ni sociales, ni políticos, ni económicos, sino que nuestro objeto de análisis es la propia historia, es la ciencia de la historia. Y en ese sentido vamos a buscar y entender los distintos derroteros, cómo se fue construyendo este campo analítico específico, y nosotros vamos a partir desde el siglo XIX hasta la actualidad. Sin embargo, colocamos una primera unidad que tiende a pensar y cuestionar justamente lo que nosotros consideramos que es el conocimiento científico. ¿Cuándo se construye? ¿De qué maneras? ¿Bajo qué registros? ¿Qué importancia tiene respecto a otros saberes, como han sido la religión, el conocimiento vulgar o aquello que tenga que ver relacionado con los mitos? Y en este sentido pensamos que desde el propio inicio, que es lo que vamos a trabajar el lunes, el problema de la modernidad y también las críticas hacia la modernidad europea. Esos dos niveles van a estar comprendidos en la unidad 1. Para eso vamos a analizar la semana que viene. Vamos a comenzar con el texto de García Orza, luego vamos a trabajar Villoro, después Dussel, Federici, Césaire. Son todos textos que vamos a atravesar el problema justamente de la modernidad y el problema de la ciencia moderna en relación con el capitalismo, porque justamente vamos a pensar las formas de pensar, pero también en tiempo y espacio, relacionados justamente con la sociedad que le da origen y las contradicciones que esto implica. Seguidamente, en la propia unidad 1, vamos a trabajar el problema específico de la historia. ¿Qué es la historia? ¿Para qué sirve la historia? ¿Cuáles son los protagonistas principales de la historia? Y cerraríamos esa primera unidad, estas preguntas iniciales, con el problema de historia y memoria. Seguidamente ingresaríamos a la unidad 2. La unidad 2 trabajaríamos las tradiciones teóricas y metodológicas del siglo XIX.
¿Qué vamos a trabajar allí? Específicamente vamos a ver cómo, de alguna manera, las vertientes principales que fueron los canales desde donde pensar la historia. El positivismo, el historicismo y el materialismo histórico. Serían las tres corrientes principales que vamos a atravesar. Luego nos introduciríamos en el núcleo 3, donde justamente ya trabajaríamos los problemas de la historia social, o sea, la historia del siglo XX. Annals, la renovación dentro del marxismo, por ejemplo, Antonio Gramsci y Walter Benjamin, y Juan Carlos Mariátegui, que es importante porque siempre vamos a tener una mirada de contrapunto, una mirada desde América Latina. Y justamente Mariátegui nos aportaría una visión crítica de aquellas perspectivas exclusivamente europeístas. A su vez, en el núcleo 4, finalmente, daríamos inicio a pensar los paradigmas históricos, historiográficos, que se dan desde la segunda posguerra y el origen de la historia social y sus debates contemporáneos. Bueno, dependerá hasta dónde podamos llegar. El año pasado a esto le anexamos también un taller sobre feminismo. Este año sabemos que va a ser distinto a todos y por eso es una aventura que transitaremos de manera colectiva. Los modos de cursado, los modos de si es posible o no la regularización, serán cuestiones que iremos construyendo colectivamente y que iremos justamente tomando decisiones en función también de las posibilidades y del contexto histórico en el cual nos encontramos. Un beso a todos, saludos y seguiremos comunicándonos.